Presta atención. Ya está. Vamos a subir esto arriba. Ya está. Ya. Los ciclos biogeoquímicos son movimientos cíclicos de los elementos que forman el organismo biológico y del ambiente geográfico y que intervienen en un cambio químico. El concepto de ciclo biogeoquímico se usa para describir la distribución y el transporte de los materiales, los cuales controlan el recambio y la transformación de estos en ambientes terrestres, en ambientes acuáticos o atmosféricos. Entonces, estos 4 bioelementos, incluyendo aquí el azufre, son 5 bioelementos que están transformándose de manera cíclica en la naturaleza. Estos cambios van a permitir el desarrollo de la vida o van a permitir el desarrollo de las formas de vida. ¿Ya? Por ejemplo, el ciclo del agua. El agua es un elemento vital para la vida. Si no existiera agua, no existiría vida. Pero ¿qué pasa con el agua? El agua constantemente se está formando. Es la misma agua que tomamos. ¿Por qué si hoy día está contaminada el agua? Por ejemplo, yo he botado el agua contaminada a través del desagüe por mi casa. ¿Que el agua se recicla? Sí. Digamos un poco, el ciclo es una especie de reciclaje de estos elementos químicos. ¿Qué pasa con el agua, por ejemplo? Mírate. El agua que está presente podemos decir, en el lago, en las lagunas, en el mar, pasa un proceso de evaporación, es decir, pasa de líquido a gaseoso. Ese proceso de líquido a gaseoso generalmente se da por intervención del sol. Cuando el agua pasa a estado gaseoso, la fuerza del viento lo lleva hacia las alturas, hacia las zonas altoandinas. En este lugar, la temperatura será menor. Al ser la temperatura menor, este gas o esta agua en forma gaseosa pasa al estado líquido. ¿Bajo la forma de qué? De lluvia, de precipitación. Luego esta agua cae sobre el suelo. Y de repente, durante su caída, encuentra algunos ríos, riachuelos, los cuales hacen que el agua pueda fluir. Pero durante ese fluir, también el suelo cumple la función de filtrarlo. Lo filtra, lo escurre, lo libra de todo aquel agente de repente contaminante. Puede ser piedras, hojas de árboles. En todo su recorrido va sufriendo una limpieza, pero una limpieza natural. No existe agua por donde recorre, por donde no hay formas de vida, actividad humana, agua de un río o un riachuelo que esté contaminada. Entonces, si existiera, es porque la intervención del hombre o la mano del hombre haya alterado este orden natural. Entonces, el agua
llega nuevamente hacia las costas, ya sea a través de los ríos, riachuelos, o son canalizados y llegan como agua potable a nuestras casas. El ser humano en lo largo de este transcurso utiliza el agua. Y todos los residuos de agua a través de los desagües llegan nuevamente al mar, y en el mar nuevamente se cumple esta función de evaporación, condensación, precipitación, filtración, recirculación y así. Constantemente el agua está recirculando de esta manera. Pero ¿qué pasa a lo largo de este recorrido? Puede ser que, por ejemplo, en este recorrido que tiene el agua por acá, por ejemplo, existe una industria minera. Y justo cuando llega acá, el agua se contamina. ¿Va a permitir o va a continuar su círculo de manera natural? Ya no, porque al contaminarse ya no fluirá y ya no llegará hacia las casas. O la cantidad de agua que llega hacia las casas será menor. Entonces, es ahí donde la intervención irresponsable del hombre altera el ciclo biogeoquímico del agua. Pero si siguiéramos el orden normal, esta recirculación sería constante. No habría falta de agua. O de repente, esta población de personas que habitaba en esta región necesitaban determinada cantidad de agua. Pero por condiciones económicas, de repente esta población ya no es, supongamos, de 100 personas. Ahora se multiplicó, ya no son 100, ahora son 1000 personas. La cantidad de agua que llegaba acá siempre va a ser la misma. No por el hecho de que la población crezca, el cauce del río también va a crecer. Entonces, las necesidades de agua de esta población van a ser mayores. Y eso va a requerir de mayores cantidades de agua. Entonces, eso también va a alterar el orden natural del ciclo del agua, o también es llamado ciclo hidrobiológico del agua. Entonces, durante este transcurso, el agua no es que se ha ido creando más agua, sino que el agua ha seguido su curso, nuevamente se ha producido la condensación, la precipitación y así sucesivamente. Pero también en el transcurso de ese camino del ciclo hidrobiológico del agua, puede ser que hayan habido agentes tóxicos que hayan contaminado el agua. Entonces, el producto que va a haber en este ciclo va a verse alterado. ¿Ya? En los últimos tiempos, ¿por qué nosotros hablamos de escasez de agua? ¿Por qué se dice, por ejemplo, hacia el año 2050 la cantidad de agua va a ser menor? Porque este ciclo natural del agua se ha visto alterado. ¿Y por qué se ve alterado, Miss? Por la población, el incremento de la población, por la eliminación de sustancias tóxicas, porque principalmente son esos tipos de agentes. Se contamina el agua y una vez llegado a su cauce normal, ya no puede seguir su ciclo hidrobiológico porque de repente está contaminado con metales pesados. ¿Ya? Entonces, naturalmente, estos elementos químicos siguen un ciclo, un orden natural. Pero la actitud irresponsable de las personas pueden alterar este orden, este ciclo natural. ¿Ya? Dice, el agua existe en la Tierra en sus 3 estados: sólido, en forma de hielo o nieve, líquido o gas, como vapor de agua. Puede estar en los océanos, en los ríos, en las nubes, en la lluvia, están en constante cambio. El agua de la superficie se evapora, el agua de las nubes se precipita,
La lluvia se filtra por la tierra, etc. Sin embargo, la cantidad de agua en el planeta no cambia. La circulación y la conservación del agua en la tierra se llama ciclo hidrobiológico del agua. Entonces, no es que mañana se produzca más agua. No, lo que pasa es que la actitud irresponsable de los seres vivos ha modificado este ciclo natural. ¿Y cómo se ha modificado? Por su crecimiento desmesurado de la población, por la distribución irresponsable y por la contaminación con sustancias químicas. ¿Ya? Entonces, eso es el ciclo hidrobiológico del agua. El recirculamiento de este, en algún momento pues será vapor, en algún momento será lluvia, en algún momento será parte de un riachuelo, en algún momento estará en el subsuelo y será succionado por la tierra y luego nuevamente será canalizado a través de un río, llegará a la población lo utilizará, por los desagües irá nuevamente al mar y así seguirá ese ciclo que no se detiene. Entonces, yo sé que ustedes, niños inteligentes, me están diciendo, Miss, pero si el agua es el mismo en el planeta y de cualquier forma nuestro planeta es sabio y está recirculando el agua, entonces, ¿por qué hablamos de población, de falta de agua? Que en el 2030 todo el mundo nos vamos a pelear por agua. ¿Por qué? Porque nosotros, el hombre, de manera irresponsable, ha alterado ese ciclo natural. Porque la población en este planeta ha crecido y las necesidades de agua son mayores. ¿Ya? ¿Y qué nos queda ahora? ¿Podemos producir agua? No podemos. Lo que nos queda ahora es aprender a cuidar y cuidarlo y valorar, porque es un bien que el día que se acabe no va a haber forma de poder obtenerlo. Entonces, así como sigue un ciclo el agua, a ver. Sí, el audio se escucha como cortado. Ya debe ser por esto. Ya, Janita, gracias. Ya, entonces, así como el agua recircula, también existen otros elementos que van a recircular. Por ejemplo, mira, a ver. Por ejemplo, el carbono es otro elemento que recircula en nuestro planeta. Dice, el carbono es un componente esencial. El carbono es un componente esencial para los seres vivos. Se encuentra en la atmósfera y en el agua, como CO2. Los vegetales verdes absorben de la atmósfera el CO2, del que toman el carbono durante la fotosíntesis y con ayuda de la energía solar fabrican sus alimentos y sustancias de reserva. Entonces, el carbono también sigue un ciclo. Mira, observa esa imagen. El carbono, que principalmente se encuentra en la atmósfera en forma de CO2, acá lo vemos, mira, en forma de CO2, y el CO2 es el producto de la respiración de los seres vivos. Por ejemplo, yo tomo oxígeno, inmediatamente después yo expulso el CO2. Entonces, ese CO2 es capturado principalmente por los vegetales, ¿ya? Ese CO2 es capturado por los vegetales que con ayuda de la energía solar y del pigmento que tienen estos vegetales, transforman ese CO2 y le brindan el alimento que necesita esta plantita. Luego,
El humo que produce los carros, el humo que produce la fábrica, también contiene CO2. ¿Y qué pasa con ese CO2? También puede ser capturado por estos organismos vegetales y también pueden ser utilizados como fuente de alimentación y producir y utilizar alimento, que no solamente le va a servir a ellos, sino ese alimento también les sirve a los animales herbívoros, ¿ya? Ahora, entonces si el CO2 es utilizado por las plantas y esa utilización va a mantener siempre en equilibrio el carbono, ¿por qué nos quejamos de que el CO2 es un alimento contaminante? Nos quejamos porque la cantidad de CO2 en nuestro ambiente ha crecido de manera desmesurada. Todas las fábricas eliminan CO2 y peor aún, la población no está acostumbrada a cuidar y a plantar más árboles que sí son realmente necesarios dentro de este ecosistema, porque son la única forma de seres vivos capaces de utilizar ese CO2 que son totalmente nocivos. ¿Ya? Entonces, ahora, ese CO2, ¿cómo sale a la naturaleza? Por la respiración, y no solamente la respiración del hombre, sino también la respiración de todos los animales. Ahora, existe carbono que va a almacenarse. Un ratito. Va a almacenarse en forma de sedimento, como por ejemplo en forma de gas natural o hidrocarburo. ¿Ya? Luego, entonces, el carbono va a recircular en presencia de estos organismos autótrofos en un proceso llamado fotosíntesis. Ya. Ahora, existe otra biomolécula que también va a pasar por este ciclo biogeoquímico.